En este video voy a estar presentando cómo estimar las elasticidades de la demanda utilizando Stata. Vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios en inglés o LS y varias formas funcionales de la regresión para poder estimar las elasticidades. En este video yo no voy a entrar en los pormenores de la regresión, ni cómo se seleccionan las variables, etcétera, ni en cómo se cumplen con los supuestos. Esos para, ¿verdad? Hay otros cursos. En este video solamente les voy a estar mostrando eh, lo mecánico de cómo estimar esas elasticidades en Stata. Vamos a estimarlas un poquito de manera manual para luego introducirles un do file, el cual le ayudará a estimar esas elasticidades. Eh, yo para esto lo que voy a hacer es que voy a traer una base de datos donde va a tener un sinnúmero de variables, y en esa base de datos lo que voy a estar utilizando como variable dependiente va a ser la cantidad de carne de res, mientras que como variables independientes voy a tener alrededor de 12 variables independientes para incluir en esta regresión. Eh, Ciertamente la mayoría o 11 de esas 12 variables independientes van a ser precios de productos sustitutos, el precio del mismo bien, y lo que le llamamos la variable ingreso, que luego les voy a presentar cómo es que vamos a determinar esa variable ingreso. Eh, Primero que nada tenemos, ¿verdad? Vamos a estimar una regresión. Lo que voy a hacer es que voy a ir abriendo una hoja en blanco en PowerPoint para ir escribiendo, ¿verdad? Lo que vamos a ir haciendo, y a lo mejor se explica un poquito mejor. Eh, ya yo tengo en Stata y en el PowerPoint que vamos a pegar. Lo que vamos a estar haciendo es vamos a estimar una regresión utilizando esa variable cantidad como variable dependiente, y alrededor de 11 variables que son precios de el precio del mismo bien y precios de bienes sustitutos, y la variable ingresos. Esta es la forma genérica, ¿verdad?, en la que escribimos la ecuación para el modelo de regresión. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estimar la regresión utilizando Stata. Eh, yo tengo una base de datos en Stata, eh, la cual lo que hice fue cambiarle el nombre de las variables. eh, Les puse unos nombres genéricos P1, P2, V1 y V2, donde V1 no es otra cosa que la cantidad, que es X1 por el precio de P1, es decir, V1 es igual a X1 por P1, X2 por P2 es igual a V2, o el valor, ¿verdad? De la misma. Denme un momento, estoy activando un cursor. Ahora sí. Tenemos, ¿verdad?, esta base de datos. Recuerden que estas tres puntos, o estos puntos en estas tres observaciones, lo que presenta es que hay missing observations, o eh, observaciones que faltan. Les digo esto porque luego van a estar viendo cuando estemos creando otras variables, les va a siempre indicar que hay valor, ¿verdad? Hay
missing observations en el programa de Stata. Em, ya tengo mi base de datos. Lo que voy a hacer es que ciertamente en Stata, en las versiones de Stata más nuevas, ustedes pueden importar la base de datos de Excel, pero una forma fácil y rápida, si no lo conocen, es copiar la base de datos de Excel y es bastante rápido el proceso. Vamos aquí a este icono, que este icono se llama Data Editor. Ese Data Editor nos va a abrir una pantalla que es una hoja de cálculo o parecido a una hoja de cálculo. Eh, Presionamos Paste o Control V, que es Paste, y nos va a hacer una pregunta. Nos va a preguntar si en la primera fila de esa base de datos se encuentran los nombres de las variables. Ciertamente en la base de datos que yo acabo de copiar sí la tenía, por ende tengo que seleccionar la segunda opción que dice Treat First Row as Variable Names. Lo seleccionamos y como ustedes pueden ver, coloca el nombre de las variables a la parte de arriba. Si lo hubiese dicho que no, tendríamos en esta fila número 1 los nombres de las variables y aquí habría, ¿verdad?, otro nombre para cada una. Posiblemente, si mal no recuerdo, lo que va a incluir es un nombre genérico, V1, V2, V3 y así sucesivamente. Vamos a grabar los datos, file, save as. Lo que voy a hacer es que lo voy a grabar aquí. Ya yo los había grabado, pero los voy a volver a grabar. Se llaman datos, ejemplos, elasticidades. Y la extensión ciertamente de ese archivo va a tener una extensión .dta, donde ese archivo solamente puede ser abierto en Stata. Ningún otro programa lo puede abrir. En Stata, pues, al yo abrir, ¿verdad?, y grabar esta base de datos, me aparece en la ventanita de las variables que está aquí, cada una de las variables. Ahora bien, para crear el análisis o correr la regresión en Stata, como les indiqué, hay que incluir la última variable a incluir es el ingreso. Esa variable ingreso, ¿cómo la creamos? Hay que crearla porque esa variable ingreso no está creada. Dentro de la base de datos vamos a crear esa variable ingreso, y esa variable ingreso, como yo voy a incluir 12 productos, tengo que sumar los valores de todos los productos. Recuerden que en la teoría decíamos que gastábamos todo el presupuesto. Esta variable ingreso no es otra cosa que el presupuesto, la curva de presupuesto, donde se multiplica la cantidad de un bien por el precio de ese bien, y es esencialmente la sumatoria de esa multiplicación o de ese producto entre las cantidades por los precios. Como ya tenemos los valores, lo que tenemos que hacer es sumar solamente los valores para crear una variable nueva, generate. La variable la vamos a llamar ing de ingreso, donde esa variable ing es igual a v1 más v2 más v3 y así sucesivamente. Voy por el 5. El 11 y el 12. Y como ustedes pueden ver, me dice 3 missing values generated. Recuerden que estos eran los valores para la
V4, que habían 3 missing observations para las X1, perdón, X4 y P4 que les había indicado. No hay ningún problema. Stata lo que va a hacer es que en el análisis de regresión va a eliminar todas esas 3 observaciones y va a realizar el análisis de regresión sin esas 3 observaciones. Ahora bien, como incluir la variable ingreso, los 12 productos, la regresión tiene que incluir cada uno de esos 12 productos. Por ende, si tenemos, por ejemplo, incluyo 7 productos, pues tenemos que crear esa variable ingreso con solamente los productos o esos 7 productos que se incluyen en el modelo de regresión. Dicho esto, ahora vamos a correr la regresión. El comando para hacer una regresión es reg. Estoy haciéndolo de manera manual, no estoy usando todavía un do file. Eso lo dejo para el último video de esta secuencia de videos. Regress, y entonces colocamos primero la variable dependiente que les habíamos dicho que era carne de res, y carne de res es la variable X6. Y ahora vamos a incluir todas las variables. Lo único que voy a coger, y este P6 es el precio de esa variable 6, y lo voy a colocar al principio. Vamos ahora a añadir todos los demás precios, cerciorándonos que el número 6 no lo incluyamos 2 veces. Y 12 más. Luego de incluir todas las variables, vamos a incluir esa variable ingresos que creamos. Es decir, que estamos haciendo la regresión para la cantidad de carne de res, incluyendo todos los precios que están en la base de datos de diferentes productos, más esa variable ingreso que acabamos de crear con el comando generate. Y aquí obtenemos la regresión, los resultados de la regresión. ¿Qué implica esto? Lo que voy a hacer es que voy a copiar la imagen. Ahora sí. Vamos a copiar la imagen y la vamos a pegar ciertamente aquí. Voy a estar creando un archivo donde vamos a estar analizando cada una de estas regresiones. Entonces, este es el análisis de regresión. Estos coeficientes son los coeficientes para cada una de las variables. ¿Y qué implica estos coeficientes? Solamente voy a interpretar el coeficiente P6 y el coeficiente P1, que es la carne de pollo. Recuerden que el precio 6 es el precio para la carne de res. Es decir, que el precio 1, que es el precio del pollo, vamos a determinar si es un producto sustituto o complementario con esta elasticidad cruzada que vamos a estar, les voy a estar enseñando cómo calcularla utilizando el modelo lineal. Entonces, pero antes de estimar la elasticidad, ¿cómo se interpreta estos coeficientes? Por ejemplo, para el precio 6, yo lo tengo ya copiado. Lo que voy a hacer es que lo voy a pegar. Estos coeficientes, ¿qué quiere decir? En el primero P6, si el precio de la carne de res aumenta en $1 porque en la base de datos los precios están en dólares,
no están en miles. Si estuviera en miles de dólares, tendríamos que decir por cada $1,000. Si estuviera en millones, tendríamos que decir $1,000,000. Va a depender de las unidades que esté en la base de datos. Pero continuando con la interpretación del coeficiente, si el precio de la carne de res aumenta en $1, la cantidad de carne de res se reduce porque es negativo, se reduce en 35,600 libras porque esa es la unidad que estaba incluida en esa base de datos. 35,000 o 35,600,000 libras. ¿Por qué 35 millones? Si ustedes miran, el coeficiente es 3.56 a la 7. Es decir, que tenemos que mover el punto 7 espacios decimales hacia la derecha. Por ende, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, hasta 5, perdón, pues ya habíamos hecho 2. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. 6, 7. Ahora sí. Y esta es la interpretación para este coeficiente, que es de esa línea de regresión donde tenemos los parámetros y las variables están en su forma lineal. Entonces, tenemos que la interpretación para P1, ¿qué quiere decir ese 1.03 a la 7? Esto nos indica que si el precio del pollo aumenta en $1, la cantidad de carne de res, que es nuestra variable dependiente, va a aumentar en 10,300,000 libras. Tenemos 1.03, movemos el punto 7 espacios decimales hacia la derecha, por ende los 10,300,000 libras. Y las libras, porque esa es la unidad que se encuentra la información en la base de datos. Si fuera kilogramos, serían kilogramos, o gramos, como ustedes, ¿verdad?, lo quieran medir en, pero esa debe ser la unidad que está la base de datos, o la que utilizaron en esa base de datos, perdón. Vamos a continuar. Entonces, ahora yo quiero estimar la elasticidad. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esto un momentito, porque ahora, para estimar la elasticidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos Gujarati, el libro de Gujarati, Basic Econometrics, presenta en la tabla 6.6 lo que implica, ¿verdad?, cómo se calcula la elasticidad para las distintas formas funcionales del análisis de regresión. En la forma lineal, en la tablita, en la primera fila, tenemos que la lineal, tenemos nuestra ecuación donde los parámetros y las variables están en su forma lineal. Ese coeficiente, todos estos coeficientes no son otra cosa que la pendiente, es decir, el cambio entre la cantidad, nuestra Y en este caso es la cantidad de carne de res, y la X, ¿verdad? Tenemos muchas X o muchas variables independientes, pero si utilizamos P6 o P1, sería el cambio, ¿verdad? O esa pendiente sería el cambio de la cantidad de carne de res entre el cambio, si utilizamos P6, entre el cambio del precio de ese bien. Si utilizamos P1, sería el cambio en el precio de P1. La elasticidad, entonces, la estimaríamos utilizando, ¿qué?, ese coeficiente o esa pendiente. Esto serían nuestras betas. Los coeficientes no son otra cosa que nuestras betas. Y lo vamos a multiplicar por el promedio de X, que sería la variable independiente,
dividido entre el promedio de la variable dependiente, que sería la cantidad. Es decir, lo multiplicamos por el precio promedio dividido entre la cantidad promedio. Precio porque serían los precios, ¿verdad? Serían los variables independientes. En el caso de ingreso, pues dividiríamos entre el promedio del ingreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de estimar la elasticidad, pues ¿qué necesitamos? Ya tenemos los coeficientes, pues necesitamos los promedios. Necesitamos el promedio de X y el promedio de Y, y de cada una de estas lo que voy a hacer es que voy a calcularlo en Stata. En Stata utilizamos el comando summarize, y vamos a sumar, a obtener. Vamos a empezar con la variable, de hecho podemos hacer el summarize con esta regresión, ¿verdad? Con la variable dependiente y las independientes, para que lo puedan ver. Y aquí tenemos los promedios. Con este comando summarize nos da el número de observaciones y el promedio ciertamente de cada una de ellas. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar, pero como ya lo tengo en otra hoja fuera de la pantalla, vamos a ver si lo pegamos en nuestra hoja nueva en Excel, perdón, en PowerPoint. Y estos serían, ¿verdad? Los valores. Ciertamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular solamente dos. Vamos a calcular para el precio del mismo bien, que eso no es otra cosa que ¿verdad? La elasticidad de la demanda, la elasticidad del precio, del mismo precio, en inglés el own price elasticity. Vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos ¿qué información necesitamos? Necesitamos el P6, que sería el precio promedio para la carne de res, la cantidad promedio, que serían 7.418.400. Beta 6 sería beta para el P6. La beta para ese, ¿verdad? Precio número 6 es igual a 356. Y se me pasó como un subscript. Vamos a eliminarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la elasticidad? La elasticidad no sería otra cosa que... Y para avanzar lo que voy a hacer es que lo voy a copiar. La elasticidad para la carne de res sería nuestra beta, que es negativo. Perdón, aquí se me quedó el negativo. Negativo 35.600.000 por... Porque el precio promedio, que es 3.8118, está por aquí, mírenlo por aquí, 3.8118 dividido entre 7418400. Por aquí está el promedio de X6, 7418400. Y esto es igual a negativo 18.29. ¿Qué implica ese resultado? Este resultado es la elasticidad. La elasticidad en el modelo lineal, la elasticidad entre la interpretación de la elasticidad en el modelo lineal
es distinta a la interpretación que le damos al coeficiente. Em, esta elasticidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo la interpretamos? Nos dice que si el precio de la carne de res aumenta en 1%, la elasticidad de la carne de res se va a reducir en un 18.29%. Si el precio de la carne de res aumenta en 1%, la cantidad de carne de res se reduce en un 18.29%. Que dices que ya lo tenía copiado y lo estoy pegando. Ahora bien, ahora vamos a estimar la elasticidad cruzada del pollo, es decir, que vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el precio del pollo, el precio promedio, la cantidad promedio de carne de res y la beta asociada a ese precio del carne de pollo, que sería P1 en nuestra base de datos. Tenemos el precio del pollo, el promedio es 1.8716.8. 1.8716.8 es el precio, ¿verdad? Estamos en los promedios. La carne de res ya lo sabíamos porque lo obtuvimos en el ejercicio, ¿verdad? Pasado es 7418.400. Y la beta asociada a P1 no es otra cosa que el coeficiente. Y el coeficiente es 1.03 e a la 7. Serían 10.300.000. Para calcular la elasticidad, lo que tenemos que hacer es multiplicar el coeficiente por... multiplicamos el coeficiente por el precio promedio del pollo dividido entre la cantidad promedio de carne de res, y esto es igual, es decir, esta es nuestra beta por el precio promedio por la cantidad promedio de res, precio promedio de pollo, y esto es igual a 2.60. ¿Cómo se interpreta ese 2.60? Se interpreta de la siguiente manera. Nos dice que si el precio del pollo aumenta en 1%, si el precio del pollo aumenta en 1%, la cantidad de carne de res va a aumentar en 2.60%. Lo que voy a hacer es que lo voy a escribir para que quede aquí grabado. Y eso sería todo. Tendríamos que calcular ciertamente la elasticidad para cada uno de los coeficientes. ¿Verdad? Es bastante sencillo hacerlo. Lo pueden hacer en Excel. O lo pueden hacer manualmente como lo hice aquí, pero lo hice manualmente para propósitos más visuales y entendieran el concepto, que era lo que había que hacer. En este caso, en este video, no estoy considerando si las variables son significativas o no. Meramente lo que estoy haciendo es calcular la elasticidad. En los próximos videos lo que vamos a hacer es que voy a presentarles cómo se calculan las elasticidades utilizando las demás formas funcionales. Y luego de presentarle cómo se calcula cada una de estas elasticidades, les voy a estar presentando un do file que nos va a ayudar a estimar estas elasticidades sin necesidad de hacer ¿verdad? Estos cálculos de manera manual. Así que con esto termino o concluyo el video, y en el próximo vamos a ver cómo se calculan las elasticidades para el modelo log-log o el log linear.